elaborada por artesanos de Tecámac, representando la autoridad y dirección para conducir las sesiones. Ahora, ¿la legislación y la cultura viva se ven reflejadas en la realidad? Hoy. Cosas muy importantes que tuvieron que ver y que suceden y que sin lugar a dudas son temas de la vida política de nuestro país. Déjenme decirle que nuestro país, especialmente estos últimos 2 años, ha vivido cosas que de veras nunca pensamos que iban a suceder. Hemos visto argumentos que a veces rayan en lo idílico y otros tantos hemos visto falta de pericia en los actores y en la clase política en general de todos los partidos para lograr consensos, pero sobre todo para sacar a México de los grandes problemas nacionales a los que se enfrenta y más con la pandemia. Pero bueno, no quiero adelantarme, quiero presentarles en primer lugar a Selfa Ayala. Selfa, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarnos. Gracias. Selfa Ayala es politóloga por el TEC de Monterrey y maestra en políticas públicas por la Universidad de Mansfield City. Se ha desempeñado como coordinadora y asesora en campañas políticas. Fue secretaria técnica de la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asesora y diputada suplente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y laboró en la Secretaría General del ISSSTE y Fundación ISSSTE-AC. Actualmente es consultora senior de Metrics, Agencia de Relaciones Públicas Digitales. Pues bienvenida, Selfa, muchas gracias. En segundo lugar, nos acompaña Pablo Ortiz. Él estudió Derecho en UVM, es abogado y representante legal de varias empresas, entre ellas Mapfre, Fuller, Catálogo Bancomer, Marque, Agroindustrias Unidas de México, entre otras. Fue alumno de Colosio en oratoria y fue campeón nacional de oratoria de UVM, activista social desde 1986, destacando su lucha por las candidaturas independientes y por Ayotzinapa, y actualmente es el jefe de la oficina de Gerardo Fernández Noroña. Entonces ya con esto ya sabemos quién está de cada lado. Bien, vamos a comenzar con este argumento, y bueno, voy a comenzar con Pablo. A ver, Pablo, obviamente, pues, eres jefe de oficina de Gerardo Fernández Noroña, entonces no, ya sé cuál es el asunto. Pero a ver, ¿estás tú de acuerdo que el 5 de septiembre de 2018, de la legislatura actual, todos sabemos que cuando inicia la legislatura, las fuerzas políticas se reúnen, además de para instalar a la JUCOPO o la Junta de Coordinación Política, también hay la intención de definir el tema de la mesa directiva, que con base en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, pues señala que las fracciones en orden decreciente irán ocupando el escaño, bueno, el puesto de presidente. Y además, en el caso de la JUCOPO de este año, en el comunicado que sacaron ese mismo día, el comunicado 19, ahí había un aviso de que había el acuerdo de que las tres fuerzas mayoritarias de la Cámara de Diputados era la que iban a ocupar el puesto de presidente de manera consecutiva. Y bueno, ya vimos lo que sucedió con Fernández Noroña, que sin lugar a dudas es un nombre polémico, es un nombre que genera siempre discusión y siempre está en el huracán de las redes sociales especialmente, pero ¿qué fue lo que lo llevó a esta situación, Pablo? En un momento tan complicado políticamente, tan difícil para el país, donde hay otros temas tan prioritarios. Discúlpame que te lo pregunte así directamente, pero como hermanos oradores que somos, no hermanos de sangre, tenemos el mismo apellido, pero no somos hermanos de sangre, pues sí somos hermanos de la oratoria. A ver, Pablo, dime, ¿cuál es el tema? Bueno, principalmente fue circunstancial, porque nosotros se estaba preparando ya la cerrada del periodo. Se viene la pandemia, todo nos agarra por todos lados, y de repente
a agosto se empieza a tocar más fuertemente el tema. Junio, bueno, más o menos julio, se empieza a tocar y bueno, se determina que por justamente el acuerdo que estabas mencionando, el PT le iba a corresponder la mesa directiva, porque efectivamente la ley orgánica señalaba de que una vez instalado el periodo legislativo, pues iban a realizar los acuerdos para ver cómo se iban a ir acomodando o distribuyendo la presidencia de la mesa directiva. Entonces, nosotros nos vamos al acuerdo principal, al acuerdo de origen, y pues no tenía nada que pelear, no teníamos nada que pelear. Entonces, pues ya nada más faltaba que el PT validara a Gerardo como candidato para presidir la mesa directiva. Se da esto, nosotros tenemos la confianza porque en el 2018 el PT, el resultado oficial electoral es con 61 diputados. Morena en ese momento tiene 191, el PAN ocupa la segunda fuerza, que es el periodo que el anterior. Entonces, nosotros teníamos la confianza de que pues no teníamos nada, o sea, simplemente asumir la presidencia de la mesa directiva. Entonces, imagínate, de repente es un cambio completamente, y más en pandemia, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a preparar algo así? Y empezamos a desarrollarlo. Prácticamente el actor principal es Gerardo. Es Gerardo. No, me queda claro. Es el actor principal en cuanto a su postura una vez validado por el PT. Entonces, pues empiezan a haber de repente situaciones muy extrañas, porque en ese momento el PRI lo que dice, no es que no era en el momento de la elección 2018, sino es conforme a los actuales. Y empieza todo el desastre que vimos hasta ahorita. O sea, lamentablemente, mira, yo lo que pienso es de que al momento de que asume el PRI la presidencia de la mesa directiva de la forma en la que la asumió, deja tú, ya Gerardo dio su postura, nosotros vamos a darle volteón y cuenta nueva, ayer lo dijo, no vamos a reconocer al PRI como autoridad, como mesa directiva, pero tampoco les vamos a hacer los relajos, o sea, no vamos a ir a molestarlos, para nosotros no son oficialmente la presidencia de la mesa directiva, por todas las circunstancias que se dieron. El principal foco, o sea, a ver qué opina Selfa. Lo principal que nosotros estamos argumentando es de que en el momento en el que el PRI dice no es conforme al acuerdo inicial del 5 de septiembre cuando se constituye la legislatura, bueno, que fue posterior, pero no es conforme a lo actual, entonces conforme a lo actual el PT ya había cedido diputados para que Morena pudiera tener la Jucopo. Entonces estábamos ya en una situación por abajo del PRI. Es cuando se da lo polémico de invitar a Toledo, de invitar a los otros personajes, que eso, mira, Gerardo es muy inteligente, muy inteligente. Esto yo creo que se reúne el Partido del Trabajo al momento que nos sabemos inferiores al PRI, a pesar de que el acuerdo era inicialmente nosotros no teníamos con quién competir, éramos las personas que se iba, el PT, era la coordinación que iba a dirigir la Cámara de Diputados. Cuando vemos las estrategias del PRI, pues empiezan los movimientos y pues se da lo que el presidente le llama el chapulineo, ¿no? Entonces, pero fíjense nada más, o sea, no me van a dejar mentir, cómo Morena se hace de la Jucopo con el paso de legisladores del PT a Morena. El chapulineo, como lo nombra el presidente, no es ilegal. O sea, lamentablemente no hay algo que te diga que no se puede hacer. Él lo llamó sucio y en el momento en el que interviene el presidente, el día lunes, después de que no pudieron concretar lo de su instrucción en la mañanera de entregarle la mesa directiva al PRI, cuando no lo pueden, cuando interviene el presidente, pues es una violación completamente al poder. Ok. Bien, bueno, ya ahí está la primera argumento. Selfa, ¿qué te parece? Porque, bueno, ahorita Pablo está argumentando que en realidad la tercera fuerza, pues era el PT, pero por los cambios que hubo en el transcurso de la Cámara de Diputados y por las necesidades de Morena, pues es la realidad, pues siempre pasó de ser de la tercera fuerza que ellos dicen que eran,
a la cuarta, y que el PRI, pues, obviamente quedó la tercera. Pero la verdad es que muchos tenemos la impresión de que el PRI siempre había sido considerado la tercera fuerza y que la candidata natural a ocupar la presidencia de la mesa directiva era Dulce María Sauri, que además también es una política con una gran trayectoria en todos los ámbitos y además es una extraordinaria mujer. Con esto no quiere decir que Fernández Noroña no tenga sus grandes méritos como un luchador social, sin lugar a dudas lo es, y eso nadie puede regateárselo. Pero, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué fue lo que sucedió, Selfa? A ver, bueno, pues de entrada comparto contigo lo que acabas de decir. El diputado Fernández Noroña tiene una también gran trayectoria de lucha social, al igual que, bueno, pues Dulce María Sauri, la verdad es que es una mujer a la que admiro y que definitivamente tiene toda una trayectoria que la respalda para estar ahorita en el cargo que tiene. Hablan de acuerdos, pero si nos vamos realmente al reglamento, el reglamento es muy claro, ¿no? Y en el artículo 17, en el 7 dice que le toca a la tercera fuerza, o sea, no hay de otra. El PRI tiene 50 diputados actualmente, y más bien creo que nos podríamos enfocar en lo que dijo Pablo, cómo quitar el chapulineo. O sea, hay una página bastante interesante que se llama Buró Parlamentario, donde habla que nada más en esta legislatura ha habido 42 diputados que han cambiado de partido. O sea, el PT, por ejemplo, tiene a Javier Sertuche. O sea, Javier Sertuche se va del PT a Morena y después de Morena al PT. O sea, entonces no creo que sea un argumento que pueda ahorita utilizar Noroña cuando él mismo dentro de su partido lo aprueba y lo acepta y están bajo el mismo, pues las mismas prácticas de mala política, porque en eso sí concuerdo con Pablo. Está terrible que los diputados puedan brincar de un lado para el otro para conseguir ciertas... Claro. Pero ¿no te parece que el PRI, uno de los argumentos que estaba de fondo, no lo voy a decir tan brutalmente como lo decía el diputado Fernández Noroña, porque además solamente él le saldría a decirlo de la manera que lo dijo, pero había un argumento de fondo que era que el PRI no tenía la legitimidad para ser... para ocupar la presidencia de la mesa directiva? O sea, a fin de cuentas, todo el público que nos está viendo sabe perfectamente que en realidad quien gobierna la Cámara de Diputados es la Junta de Coordinación Política, ¿no? Y ya había el acuerdo que la Junta de Coordinación Política pues la iba a ocupar Morena durante toda la legislatura, ¿no? Y la presidencia de la Cámara de Diputados pues, tiene otro tipo de funciones, más de tipo protocolario, ceremonial, de dirección de las sesiones en la Cámara, en fin, también perfectamente definidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Pero el argumento de Fernández Noroña era que el PRI no tenía legitimidad. O sea, que no se trataba de una cuestión de números, sino que no había la autoridad moral, que en buena parte tiene razón, para que el PRI no ocupara esa posición. Perdón. No, adelante. Le damos la palabra a Tito Selfa y te la regreso a ti, Pablo, para inmediatamente darte. Adelante. Gracias. Sí, Selfa, perdóname. Lo que iba a comentar es, esto más allá de legitimidad, se trata de que en una democracia tenemos que seguir ciertos reglamentos. Hay una ley orgánica y se tiene que respetar. Esto no solo es para un partido, o sea, esto habla de toda la Cámara de Diputados. Si empezamos a utilizar términos subjetivos, porque ¿quién le da legitimidad a Noroña? ¿Quién le da legitimidad al PAN? ¿Quién le da? Pues cada quien va a tener que defender a quien siga, ¿no? O con quien esté. Yo más bien creo que por eso existe esto y hay un reglamento y se tiene que respetar. Y después también tuvimos este tema que salió mucho de, bueno, pero es que Mario Delgado dijo que hubo un acuerdo. O sea, de verdad, cada vez que reviso las entrevistas, pobre Mario Delgado le decían, pero entonces hubo que no, a ver, espérense. O sea, el compromiso que fue es que no iba a haber una actuación ni política ni unipersonal. Esas fueron las palabras. O sea, eso es lo que pidió Mario Delgado y lo que dijo. Pero, o sea, si observamos, por ejemplo, estaba revisando hace rato la entrevista con Julio Astillero. Julio Astillero así de, no, pero entonces Dulce Sauri fue y te dijo que no. A ver, no metas palabras. O sea, aquí el compromiso fue, vamos a utilizar el cargo el cargo va a ser con decisiones que tomen la mayoría y que no vamos a utilizar una postura política.
Okay. Eso es todo. Okay. Entonces, yo no me metería, o sea, yo no creo que una tormenta en un vaso de agua, porque aquí hay reglas, hay un reglamento interno que se tiene que seguir, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. O sea, esto no es de, yo quiero, pues sí, que bueno, todos quieren muchas cosas, pero si hay un artículo que tiene estipulado que es el segundo y el tercero con mayoría, bueno, pues le toca al PRI, tiene 50. Ok. Fernández Noroña, el diputado Fernández Noroña, Pablo, ya tenía desde que inició la legislatura contemplado que él podría ser el presidente de la Cámara de Diputados. De hecho, o sea, nosotros teníamos la seguridad, por eso te digo que a nosotros nos sorprendió. Imagínate el cambio de una oficina, porque somos la oficina con más atención ciudadana dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, imagínate el cambio de repente de nivel de irnos a los procesos de atención con la pandemia, que ha sido complicado, irnos ahora a una campaña para mesa directiva. Entonces es un cambio impresionante. Yo ahorita nada más una corrección para Selfa. Al día de hoy no tiene 50 diputados el PRI. Al día siguiente que se les otorga la mesa directiva, se regresan los 4 del PRD, se regresan. Ahorita está en 46. Entonces, eso fue una de las situaciones. Ahorita estamos empatados, se puede decir, con 46-46, que era como íbamos a iniciar. ¿Cuál fue el factor que a nosotros nos pega realmente? El factor que porque comentaba Selfa muy, muy correctamente, es la ley orgánica de la Cámara de Diputados la que manda, pero había un acuerdo previo que hicieron los partidos sobre que se mencionaba que iba a ser la tercera fuerza política derivada de la elección 2018, no la actual. Entonces, por eso Gerardo sí lo hace en el sentido de lo que en cierto momento representa el Partido Revolucionario Institucional, pero él se refiere a la legalidad en cuanto a que está la ley orgánica, pero había un acuerdo entre legisladores y no lo respetaron. ¿Cuál fue el punto que rompió todo? El ingreso de Toledo, porque en ese momento se nos echa parte de Morena encima, claro. se nos echa Claudia Sheinbaum, se nos echa el presidente, y al final acaba rematando la Pablo, Secretaría de Gobernación. Ya entre nos, tú que estás entre esos hilos del poder, o sea, ¿qué fue lo que orilló a que Fernández Noroña se juntara, porque así esa es la expresión, con una persona como Mauricio Toledo, que a fin de cuentas fue un hombre que en la elección pasada para Claudia Sheinbaum promovió la violencia, pues es un hombre sumamente polémico, que siempre está en el ojo del huracán y que es ubicado como uno de los caciques de la zona de Coyoacán, y que además sí hubo agresiones que su grupo realizó en contra de la jefa de gobierno, lo cual cualquier tipo de agresión a cualquier persona pues es deleznable. ¿Y por qué hace esto Fernández Noroña? ¿Qué era mucha desesperación? ¿Era mucha la maniobra política? ¿Qué pasa ahí? Imagínate que de repente tú tienes ya una seguridad por un acuerdo previo y de repente tú ves que se empiezan a mover las piezas, pues lo que haces es jugar a eso, a mover piezas. No es Gerardo, es la coordinación política del PT al final, porque al final Gerardo respeta mucho la coordinación. Él es vicepresidente del PT, de la coordinación. Pero está Reginaldo Sandoval, ¿no? Está Reginaldo y hay un respeto impresionante. Si tú los veas, se respetan muchísimo. El PT busca en ese momento dar un contraataque, porque obviamente la experiencia del PRI en estas situaciones pues nos ponen en desventaja. Se comete ese error. No te puedo decir en el sentido, porque pues, nosotros estamos vía virtual, estamos en comunicación vía virtual, no te puedo decir en qué momento, cómo lo hacen, cómo hablan con ellos y aparecen. Lo único que nosotros empezamos a recibir fueron los cañonazos de parte del gobierno de la Ciudad de México, de parte de Presidencia. Eso fue lo que en ese sentido nos afectó, no el PRI en sí. O sea, en ese sentido, el PRI no nos dijo, oigan, pongan a estos diputados, sino nosotros mismos en ese momento nos dimos un golpe.
pero nosotros argumentábamos, independientemente de eso, ¿por qué nos la quitan? ¿Por qué nos la niegan? Si había un acuerdo previo, aunque la ley en el artículo 7 dijera lo que fuera, había un acuerdo entre legisladores y no lo cumplen. Eso es nuestro enojo, ya después pues a defender, ¿no? Porque obviamente Gerardo, creo que correctamente, con su experiencia dijo, y nosotros también en cierto momento lo decimos, ¿dónde están las denuncias? Enséñenme las denuncias de Toledo en dado caso. ¿Por qué? Porque sin querer nos dimos un golpe, y ahí sí yo te lo puedo reconocer. Tenemos que ver cómo corregirlo. ¿Cuál es la forma de hacer un estudio legal? ¿Está imputado Toledo? No. ¿Está en alguna situación ahorita, está condenado en alguna situación, está en algún punto? No. Oye, ¿y no aplicará el dicho mexicano de dime con quién andas y te diré quién eres? Claro, ese fue el riesgo, pero Gerardo lo manejó, creo que en el punto extremo, en el momento de dar un justificante, y creo que es válido. Las personas pueden cambiar. Okay. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces, Edgar? Al final, mira, se hace el movimiento y nunca imaginamos en ese momento que a lo mejor un movimiento noble, porque te digo, nos come el PRI, nos comió el PRI en esas maniobras, pues nosotros no, por lo menos la oficina de Gerardo no se va a prestar a eso. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, en el estricto sentido de que lo hubiéramos programado así, no, fue un error, lo tratamos de corregir, pues Toledo pues son ya parte del PT, merecen mi respeto. Yo espero que toda esa mala imagen que ellos tienen, pues la puedan corregir. No me corresponde a mí, no le corresponde a Gerardo. Ellos les tocará en cierto momento, pero fue en ese momento un golpe que nosotros mismos nos dimos. Claro. Lo corregimos. Tan fue así que el PRI tuvo que pedirle diputados al PRD. Estamos empatados 46-46 y le piden legisladores al PRD, ¿no? Claro. Bien, Selfa, tú eres, gracias, Pablo, tú has estado en la Asamblea Legislativa, has sido asesora en Cámara de Diputados, has participado en campañas para diputados. A ver, el PRI también recurrió a la búsqueda de diputados, efectivamente, como señala Pablo, de otros partidos. Obviamente ya tenía el apoyo en la votación para el PAN, pero no iba a ser suficiente. ¿Te parece también válido? Porque a fin de cuentas el presidente sí dijo algo cierto. O sea, el presidente de la República, el presidente López Obrador dijo que no era correcto estar haciendo maniobras de ningún tipo. Nos queda claro que el mensaje era para Fernández Noroña, pero ahora sí que pues si estás viendo las barbas de tu vecino cortar, pues hay que poner ahí atención, ¿no? Porque hacía alusión precisamente al PRI. Pero a ver, ¿te parece que en los espacios parlamentarios democráticos o que pretenden ser democráticos y que pretenden ser un verdadero contrapeso para los poderes, la división de poderes, es un solo poder pero está dividido en tres, ¿te parece que es correcto que el PRI haya tenido que hacer esta maniobra política de también jalar diputados, de pues no dejarse? Sin lugar a dudas, no podemos hablar de quién es mejor como político. Yo creo que si le preguntamos a la prensa a quién hubiera querido de presidente de Cámara de Diputados, yo creo que la prensa hubiera dicho que Fernández Noroña, ¿no? Porque de que genera noticia, pues tanto que estamos aquí platicando de la mesa directiva, pero la verdad es que es un tema de personajes. Pues ¿cómo no lo puedes leer desde tu punto de vista como analista? La respuesta es muy simple. No estoy de acuerdo con ese tipo de tácticas de ningún partido, de ninguno, no solo de mi partido, sino de cualquier otro partido. Finalmente creo que es algo que tenemos que, más bien que los políticos, los nuevos políticos tienen que trabajar y limpiar estas cosas, porque por eso mismo la ciudadanía ahorita no aguanta hablar de política, no les interesa. Y ahorita pues que dices esto de un personaje, pues eso es a lo que vamos para el próximo 2021. Vamos para una votación de perfiles, no de partidos políticos.
Algo interesante que comentó Pablo, bueno, pues es que vimos que ya estaban armando y pues nos tuvimos que defender. Bueno, pero entonces el fin sí justifica los medios y se metieron a la pelea como todos los demás políticos. No mostraron ser diferentes. Entonces, sí conocen las tácticas, son personajes, o sea, son políticos que llevan años, llevan experiencia, sí, claro, sabían cómo moverse y utilizaron lo mismo que utilizó el PRI. Entonces creo que ni siquiera hay por qué ponernos a llorar por el de, ay no, bueno, pero es que no. Y luego, la verdad, o sea, a mi parecer, cerrar el me autoproclamo legítimo de San Lázaro, híjole, no. Bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero bueno, pues es... Pero está de acuerdo que tenía que armar ese show, ¿no? Tenía que armar ese show, Selfa. Pido palabra también, pido palabra también. Para alusiones personales, bueno, déjate que termine, Selfa, su idea y su argumento y le damos. No, ya nada más era eso, o sea, todos, ahora sí, actualmente quienes están siendo las imágenes dentro de la Cámara de Diputados son personajes con toda la experiencia. Yo creo que no podemos decir lo que yo hago está bien, pero si lo haces tú está mal. No. Claro. Esta es una práctica política que se tiene que limpiar. Por ejemplo, hay algo que no sé si, bueno, tú lo viste probablemente, Selfa, que era el tema de que diputados de Acción Nacional y miembros de la prensa, que normalmente está ahí en Cámara de Diputados, se burlaban de Fernández Noroña, ya al final del resultado. O sea, había este dejo de revanchismo de burla, de revanchismo en contra de Fernández Noroña. A mí en lo particular no me parece correcto de ninguna manera y menos en un espacio político tan crispado. Pero ¿es algo que ocurre comúnmente, Selfa? Sí, claro. De hecho, hay varios análisis que hacemos ahí en Metrix donde vemos el tema de cómo se comportan los políticos, cuáles son como sus líneas más constantes y, por ejemplo, lo que la opinión pública en general opina, ¿no? Y la mayoría es cuando pasan este tipo de cosas donde los políticos hablan de manera negativa o hay una burla, la opinión pública no está de acuerdo con eso. O sea, la gente ya está harta y obviamente pues no les parece algo correcto porque finalmente estamos viendo, como dijiste al principio, un debate en un tema que actualmente no es prioritario, no debería ser prioritario para la agenda nacional en México. Ok, muchas gracias, Selfa, muchas gracias. Pablo, ahora sí, para alusiones personales, te ofrezco una disculpa, pero esto ya porque yo sé que tienes que defender ahora al presidente legítimo de Cámara. ¿No te parece una exageración bueno, es tu jefe, o sea, tampoco te voy a poner en una situación complicada, pero digo. No, ¿qué creen? Bueno, primero 2 puntos. Uno es de que en el momento en el que se hace el movimiento de Toledo, se hace una revaloración de lo que sucedió. Tan es así que 10 expedientes de Morena que iban para el PT no se aceptó por parte de la coordinación. Obviamente puede haber ahí estrategia para mantener la Jucopo, que Morena lo mantuviera, claro, pero nosotros teníamos mínimo 10 expedientes para incorporarlos dentro del PT. Plantilla. Con el mensaje que dio, Gerardo es un fiel defensor del presidente. Aunque él dijo que se equivocó, en el momento en el que dio el mensaje de que no quería ya más cosas sucias, si ustedes se dieron cuenta, y ahí es donde yo le aplaudo, yo no pertenezco al PT, pero le aplaudo al PT, que se mantuvo, dijo, con estos 2 la regamos y no la vamos a volver a negar, y ahí se ve un cambio. Ahí se ve, o sea, independientemente del mensaje positivo para algunos, negativo para la mayoría de la incorporación de estos 2 legisladores, al final el PT da un mensaje, como puede ser en el sentido de que le convenía para no quitarle la Jucopo a Morena, como ustedes quieran. Hay algo de verdad que, pues, o sea, cuando uno viene a un debate y más, en mi caso, no contra Selfa, contra lo que representa el partido, el PRI, pues uno viene dispuesto a sacar todos los argumentos, pero piense que eso que acaba de comentar a mí, yo estoy con ella y me sumo con ella. Tanto ella es una persona joven ya con una trayectoria que está buscando mejorar las cosas. Todo el proceso que nosotros vivimos es un desastre. El chapulineo, el intercambio, como dice Selfa, se tiene que buscar el candado para ya evitar eso. Ya nos dio la lección,
ahora tenemos que ver el mecanismo para que realmente se cumpla y que lleguen los partidos. Todo esto se ocasionó por el desvío de diputados, ¿no? Pero lo que comentaban en el cierre, ¿qué voy a decir de Gerardo? No necesita ni que yo lo defienda, ni que nadie lo defienda. Y lo curioso es que somos dos personas que llevamos 2 trayectorias en la lucha social. Él tiene él no se deja, él le contesta, si lo agreden le va a contestar igual a un hombre o a una mujer. Yo me he desarrollado también de otro lado, perdón que se los diga así, de veras yo me considero así, y tanto todo el equipo, somos una mancuerna padrísima, porque llegamos a mediar ese lado de la izquierda de antes que los llegó a convertir en eso, porque siempre tenían que estar a la defensiva. Sí. Entonces, eran perseguidos, pues. Eran perseguidos políticos. Así es, y yo lo he sido, y muchas personas, pero llegamos a darle ese toque. Yo tengo poco tiempo en gobierno, es la primera vez que trabajo desde febrero a la fecha, y se empieza a dar. No, yo tengo un objetivo que por eso creo que Gerardo me llevó a la Cámara de Diputados, ciudadanizar las instituciones, que cuando tú llegues a la oficina, una persona no llegue a una oficina de gobierno, llegue a su oficina, llegue a una oficina de su casa, y lo estamos consiguiendo. Lo que me dicen de que se autoproclama, ¿qué creen que no? La segunda fórmula, si ustedes la estudian, el PT no presenta fórmula, porque en cierto momento se llega a considerar que si el ataque era sobre Gerardo, y como todos sabíamos que se iba a ir a la votación del 5 de septiembre, se estaba valorando presentar otra fórmula por parte del PT. El día 2 que se le entrega la presidencia al PRI, el PT no presentó ninguna fórmula porque se estaba haciendo la revaloración para, en dado caso, presentar otro legislador como candidato del PT. Entonces, con eso yo les digo, no es la autoproclamación de Gerardo. Gerardo está en contra de no reconocer por toda esta irregularidad de proceso, y al final, lo dijiste muy claro, Edgar. El presidente en la mañanera dijo: no voy a opinar. Bueno, sí voy a opinar como ciudadano, pero está opinando desde el lugar que es la mañanera, que es el espacio oficial del presidente. Entonces hay una pronunciación de parte del Ejecutivo. El acuerdo que dice Selfa que no es cierto, en el momento en el que no pueden con la primera elección, que no pudieron llegar, de hecho Gerardo se salió. Si ustedes ven, Gerardo ya estaba, Gerardo en un momento dice, nos la hicieron, y ahora viene con dedazo. Entonces se sale, y de repente yo apago todos los medios, porque no saben también lo que es trabajar en la oficina de Gerardo. Es un ataque constante. Yo apago todo, de repente regreso, prendo y veo que Gerardo dice, pues ganamos, no perdimos. Entonces yo empiezo a pedir información. Dije, ¿cómo que ganamos? O sea, ganamos porque no lo pudo hacer no se pudo hacer de la manera en la que el presidente lo había pedido. Entonces, al día siguiente entrega Sánchez Cordero, lleva el informe, se reúne con Mario Delgado, se reúne con Juárez Cisneros, actan de que se les va a entregar la mesa siempre y cuando no hagan, no metan ninguna controversia contra las iniciativas del presidente. Lo acepta el PRI, y bueno, pues ya se da toda esta conclusión. Claro. ¿A qué es a lo que voy? Independiente, el chapulineo, lamentablemente, ni Selfa ni yo podemos decir que es ilegal, porque es una práctica constante de la política. Coincidimos ambos que es sucia política, que hay que mejorar, sí, pero no podemos hacer nada en ese aspecto, de que si chapulineo, que si no, que si los 46, que si los 50, al final se dio la intervención del Poder Ejecutivo y la intervención de la Secretaría de Gobernación invalida cualquier procedimiento. Invalida. Por eso Gerardo está diciendo que no lo vamos a reconocer. Sí, Selfa, querías comentar algo, perdón. Sí, bueno, obviamente como este fue un tema de impacto nacional, pues estuvimos un poco revisando cómo se movieron las redes sociales, y una de las cosas que nos interesaba mucho saber es lo que opinaba la gente hacia Noroña. Y ahí sí tengo que decir que la opinión pública defendió a Noroña y tuvo un 46% de comentarios positivos. Entonces, se ubicaba con la banda, pues, Noroña, ¿no? Sí, o sea, insisto, creo que es una persona que tiene una trayectoria de lucha social y que se le reconoce.
Sin Sí. embargo, también ahorita, bueno, algo que hemos detectado, pues es que está generando controversia, pero tipo show mediático, que le quita un poco de credibilidad y por eso llegan los ataques. En este caso en específico, una de las líneas que se movió mucho, o sea, que los usuarios le decían, era de que estaba en contra de Morena, ¿no? Que se había ido contra el presidente, o sea, imagínate, eso fue la línea en contra de Noroña, no fue el tema de tú como persona, o sea, fue como voy a defender a mi presidente y como yo percibo que tú lo estás atacando y como efectivamente sale Andrés Manuel López Obrador a decir, pues sí, o sea, yo quiero al PT, el PT sabe que me quiere, pero no vamos a caer en tentaciones de cargos y digo, eso finalmente genera pues que quienes apoyan Claro. al 4T hayan entendido muy bien el mensaje que era contra Fernández de Noroña. Claro, pero además estarás de acuerdo, Selfa, tú eres una militante del Partido de Revolución Institucional, pero bueno, también es una analista política. ¿Estás de acuerdo que Dulce María Sauri, sin lugar a dudas, es una política extraordinaria, con una gran experiencia, una trayectoria legislativa, gobernadora, presidenta del PRI, en fin? Pero digamos, no sé en los análisis que has hecho en la empresa en la que colaboras, pero estoy seguro que tiene más presencia entre la población Fernández Noroña que Dulce María Sauri, o sea, si a fin de cuentas es más conocido, es más nombrado Fernández Noroña que Dulce María, ¿no? Efectivamente, Fernández Noroña es muchísimo más mencionado en redes sociales, pero eso no quiere decir que le vaya bien. En este tema en específico, sí le fue bien. Pero siempre y cuando no aparezca como que ataca al presidente. Exacto, o sea, 46%. Siempre y cuando aparezca que no ataca al presidente. Eso todavía no lo analizamos. Ok, no lo perdón, es que yo entendí. El análisis, o sea, lo que estuvimos revisando, como era de agenda nacional, cada semana estamos revisando los temas que más impacto tienen en la arena digital. Yo juraba que este iba a ser uno de los más importantes. Quedó como en cuarto lugar. El primero fue el tema del INE y México Libre, y el segundo fue el segundo informe, ¿no? Quedó en un tercer cuarto, pero, o sea, por ejemplo, en 3 días tuvo 11,000 notas y tuvo un alcance en Twitter me acuerdo que eran casi 58 millones de personas. Entonces, de todo esto, o sea, ahora sí que la herramienta te jala toda la conversación, te hace lo que es el análisis. El 46% de la opinión pública apoyó a Noroña, decían que él hubiera hecho un gran papel como presidente, pero el 40% era negativo. O sea, el 40% sí decía que era un personaje que solo hace show mediático, que se la iba subiendo a Twitter groserías, y la otra era el tema de Morena. O sea, pues... Claro que, por ejemplo... No, perdóname, termina la... No. Y yo creo que ahora sí, como en todo este debate, quienes salieron perdiendo, y creo que ahí vamos a coincidir, es Morena. A Morena le fue, bueno, no. O sea, no solo en redes sociales, o sea, mis amigos así en WhatsApp me decían, no, es que nuestros WhatsApps ahorita están a reventar porque ya quieren linchar a cada uno de los de Morena que apoyaron y votaron a favor de Dulce María Sauri. Entonces, claro, sí, o sea, era una traición, digámoslo, para la izquierda, exacto, ¿no? En redes sociales fue a 78% negativo. 78% negativo hacia Morena. O sea, hubo muchos raspados. Hubo mucha gente raspada, ¿no? Mucha gente raspada. Bien, pero por ejemplo, el artículo 18, obviamente, el artículo 18 de la ley orgánica dice que la persona que ocupe la presidencia de la mesa directiva debe de tener un comportamiento basado en la prudencia, tolerancia, respeto en la convivencia y con experiencia en la conducción de asambleas. Pablo, ¿crees que Fernández Noroña llenaba este requisito del artículo 18 de la ley orgánica? Fíjate, Edgar, y perdón, Selfa y Edgar, venía un cambio, fíjate que Gerardo en la anterior legislatura dijo, cuando termina el anterior periodo, él dio un mensaje que si lo buscan ahí en redes, en sus comentarios, en sus videocharlas que él da, él dijo, antes de saber que iba a ser candidato a la presidencia de la mesa directiva, ya ven que ahorita está en Tepozotlán, en la montaña. Él está teniendo mucho contacto increíble pues con la naturaleza y es algo bonito en él. Él dijo, van a conocer a un Gerardo Fernández Noroña
que a mí me ha tocado ser rudo porque han sido rudos también conmigo, y es cierto. Pero él lo había comentado, van a conocer la otra parte de Fernández Noroña que no conocen. Lo vamos a ver ahora en esta nueva legislatura. Él ya lo dijo, o sea, lo está diciendo por la violación del proceso. Al final quien nos ataca es parte de su proyecto que él se sumó. Entonces ahorita él lo que dice, pues ni modo, pasó esto, como haya sido, hay que darle vuelta, no te voy a reconocer, PRI, y sigue apoyando al presidente, si ustedes se dan cuenta. Que al final el ataque directo, como lo dice Selfa, viene por parte, imagínense enfrentar a todos los partidos políticos más la fuerza de Secretaría de Gobernación más instrucciones de presidencia. Es tan fuerte esto que se consiguió con la figura de Gerardo, que en el primer instrucción no lo pudieron hacer. Hay gente yo he tenido la fortuna de estar con ellos en lucha social muchos años. Te estoy hablando de Tatiana Cloutier, te estoy hablando del mismo Mario, me conocen, de mucha gente que está ahí. Algo que yo no entiendo es, y perdón que lo diga así, Selfa, perdón que esto sí va a ser directo contra el PRI, o sea, no contra lo que representa el PRI. Obviamente la gente que ahorita está dentro del partido ya es muy ajena a lo que se manejaba anteriormente, pero son continuidades. Imagínense que Tatiana, el primer voto que da es de abstención, que nos favorece en esos casos, la abstención es negativo, y el segundo voto que da es a favor. Está apoyando, y no dicho por mí, dicho por Manuel, le está dando una validez al partido que se presume mató a su papá. O sea, imagínense. Perdón que lo diga así, Selfa, porque nosotros éramos equipos, nos enfrentamos a todo juntos antes de que Tatiana fuera Tatiana y la coordinadora de Andrés Manuel. Éramos gente que todo lo que hicieron, nosotros lo combatíamos. Ahora imagínense viendo uno dando esos votos a lo que representaba. Yo como se los decía Selfa y te lo decía Edgar, y lo digo aquí ya cuando estamos platicando el previo. Yo lo que le comentaba a Selfa es de que pues yo creo que la única esperanza fuerte que tiene el Partido Revolucionario Institucional es que lo tomen las mujeres y que traten otra vez de ir corrigiendo todo el daño que se llegó a causar, porque Colosio, Ayotzinapa, todo eso, lamentablemente uno ve al PRI y se va a ir reflejado hacia el PRI. Y ve nada más la calidad de una persona del PRI como es Selfa. Yo estoy también sorprendido porque a pesar que está representando a un partido, o sea, viene en nombre de un partido, le está saliendo más su profesión y su responsabilidad profesional, decir, como politóloga, yo analizo esto, yo digo esto, ahí está su futuro. Tómenlo, transfórmenlo, den otra imagen, pero ¿qué pasa con Sauri? No es tanto Sauri. Mucha gente, Gerardo mismo dice, es una persona con mucho conocimiento, son de la camada de Rosario Green, de grandes personas, de grandes personalidades. Rosario Green internacionalmente súper reconocida, claro, o sea, eso no se puede, diplomática. Exactamente, no se puede negar, o sea, yo no puedo decir nada de eso, pero desafortunadamente la generación de Sauri representa otra cosa mala para el PRI. Rosa María se puede presentar como ustedes quieran, pero trae una imagen que el PRI va a tener, por ejemplo, Selfa, los nuevos jóvenes del PRI, las nuevas escuelas, van a tener que romper esos estigmas, porque si no, de veras, ustedes vieron lo que es el castigo. Ahorita, no sé en cuánto estén en militantes, yo me quedé que en 2018 era el partido con más militantes activos, con 7 millones más o menos. No sé si ahorita cuántos, debe seguir siendo el partido con más militantes activos, no simpatizantes, militantes activos. Entonces, yo creo, y eso a lo mejor pues venía un debate contra el PRI, ahora les voy a dar un consejo: tómenlo las mujeres, conviértanlo, transfórmenlo, quiten esa imagen
y en especial la imagen joven. Ustedes son las personas que deben de tomar ese partido. Yo estoy sorprendido de tu profesionalismo y en eso yo te lo voy a felicitar, porque yo me esperaba un debate de los normales que vemos de PRI contra, o a lo mejor tú también te esperabas, pues es de la oficina del diputado Fernández Noroña. Para eso me llevó Gerardo. Somos un complemento, Gerardo y yo. Somos, como dicen, yin yang, y hacemos un gran equipo, de veras. Es un señorón. La gente que no se da la oportunidad de conocerlo, ve como yo al principio no lo soportaba hace 9 años. Yo me dejaba llevar con lo que veía en la televisión, y un día coincidimos en la Cámara de Diputados, platicamos, y yo dije, caray, pues no es lo que pintan. Si uno se da la oportunidad de conocer a Gerardo Fernández Noroña, es tan sorprendente que tiene a un activista, a un luchador social, apartidista, que lo tiene en su oficina. Okay. Y dándome toda la libertad para tomar decisiones. Para tomar y para expresarme, ¿no? No, muy bien, muchísimas gracias. Vamos con el público que tenemos en Facebook y en YouTube. Dice Fabiola Gutiérrez, aquí hace una aclaración ella pertinente, dice, por supuesto que los diputados del PRD no pueden permanecer en el PRI, tenían que regresar a su bancada como muchos otros, porque para la reelección es necesario sean postulados por su propio partido o por alguno que hubiera hecho coalición, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Ese chapulineo debe regularse. Bien, muy bien este comentario y esta aclaración de carácter técnica. Lourdes López, gracias por su participación. Dice, claro que sí, ese puesto era para Noroña. Claro que sí, Fernández Noroña es el mejor. Bueno, creo que ella está de acuerdo con Fernández Noroña. También en YouTube, Facebook, YouTube, Villa Zapata Francisco, me parece la primera vez que la opinión pública apoyó a Fernández, aún con las turbias maneras de hacer del PT la tercer fuerza política. El PRI está poniendo en bandeja de plata la dictadura López Obradorista. ¿Cómo ves, Elfa? No creo. ¿Cómo ves? ¿No lo crees? Ahí sí estoy completamente en desacuerdo. El PRI va a ser oposición, no se va a callar por lo que no se está haciendo bien, definitivamente, y como mencionamos, este tema es, ya semana pasada démosle la vuelta y más bien esperemos que en este periodo pues se discutan cosas que realmente son necesarias y urgentes para el país en esta pandemia. Ayer nada más quiero agregar, ayer en la conferencia de prensa Gerardo pidió que los 10 expedientes que estaban pendientes de Morena para pasarse al PT se regresaran, que ya se aplicaran, lo va a solicitar a la mesa directiva para que se apliquen. Él dice borrón y cuenta nueva. Fíjense qué difícil postura, yo esto se los pido que ustedes lo analicen. Una persona que defiende al presidente y de repente recibió esto, él como lo dijo, el presidente también se equivoca, y cuando se equivoque yo voy a salir a decir que se equivocó, y se lo dijo. Qué error del presidente, qué error de gobernación, qué terrible error, y dijo, pero no significa con eso que estemos atacando a Morena, ni que lo vamos a atacar, ni que nos vamos a sentir. Vamos para adelante, que esto nos sirva de lección a todos, y creo que nos sirvió de lección a todos para entender. Antes no se sabía de los chapulineos, todo eso se manejaba internamente. ¿Qué es el punto bueno de este proceso de elección de mesa directiva? Que ya nos enteramos de más cosas, ya nos enteramos de situaciones que en cierto momento vamos a poder pedir que se corrijan. El PT va a solicitar esos 10 expedientes para que en el reflejo se vea el PT arriba del Partido Revolucionario Institucional. A pesar, les digo, eso no me va a dejar mentir Selfa, independientemente ya de lo que pasó, lo correcto hubiera sido anular el procedimiento, a lo mejor el día 5, porque todo estaba programado para el día 5, nos enteramos del madruguete, el mismo día 2 en la madrugada nos enteramos del madruguete. Les digo, el PT no presenta fórmula, se va solo el PRI,
porque pues ya estaba impuesto, al final consiguen nada más por 7 votos, que también es algo histórico. Nosotros, Gerardo, su equipo, el PT, les vuelvo a repetir, hizo algo histórico, a pesar de un señalamiento del presidente de entregar una mesa directiva a un partido que es su enemigo principal políticamente. O sea, imagínense a qué nivel estamos. Le ordenó entregar a su principal rival la mesa directiva, y Gerardo firme y dice, pues ni modo. O sea, Pero ¿no te parece, por ejemplo, una exageración que haya dicho el presidente, bueno, no el presidente legítimo, Fernández Noroña, que haya dicho que le estaba entregando el partido a unos asesinos y que en caso de que el presidente falleciera, que también me pareció un poquito exagerado ese argumento, pues Dulce María Sauri sería la presidenta, que además tiene ahí un asunto técnico que no es exactamente así. Pero ¿no te parece que ese tipo de comentarios que pueden ser considerados exagerados le provocan, Pablo, cierto escozor a toda la clase política? No solamente, o sea, independientemente del partido, a la clase política en general le causa un escozor de este tipo de argumentos extremos. Pero te voy a comentar algo, Edgar. Yo estuve encerrado 5 días del coraje. Imagínate a Gerardo, que es figura pública, y que lo agarran. Él te va a decir en ese momento, porque tenemos el coraje de que no se respetó el primer acuerdo. Cuando vemos todo lo demás, pues haz de cuenta que tú estás ya ganando la batalla y de repente ya bajas las manos, y se meten 5 contra ti, pum, pum, por todos lados. Claro que es mala imagen, ¿verdad? Pero si tú vieras, mira, lo que representa no CELFA, lo que representa para nosotros el Partido Revolucionario Institucional, lo clásico, te digo, ellos tienen la salida, yo se lo estoy diciendo a CELFA, pero el clásico para nosotros es de mucho coraje. Es de mucho coraje. ¿Por qué? Porque al final Gerardo no está diciendo mentiras. Hay mucha historia por atrás que es ajena a CELFA. CELFA se puede decir que es actual, es parte de actual, y trae buenas ideas para mejorar, y se nota que es una profesional, pero vámonos atrás, lamentablemente tienen mucha historia. Entonces, imagínate con el enojo, pues tú vas a sacar todo eso. El mismo PT hizo el conteo de los 43 dentro de la legislatura. Teníamos que agarrarnos, íbamos contra el presidente y contra todos los partidos. ¿Qué haces tú, Edgar? Imagínate que tú tienes un aliado con el que has ido, que a lo mejor puede haber ya algún distanciamiento, pero siempre firmes, y de repente nada más sientes cómo te empieza a golpear las costillas y te agarran por atrás. Lamentablemente sí, pero es tanto el coraje, tanto el coraje, de veras, que porque yo la pregunta específica como politóloga le iba a decir a hacer, ¿no era lo correcto invalidar y volver a convocar? O esperarnos al día 5, nos iban a ganar a lo mejor porque ya era una imposición. Si lo queríamos, como dice CELFA, si queríamos algo correcto, era anular, ver si el PT mantenía a Gerardo, metía a otro candidato, ver qué hubiera pasado. A lo mejor pues ya había la instrucción indirecta y se le iban a quedar, pero ya sin tener la imagen del presidente y de la Secretaría de Gobernación con el micrófono. Claro, eso es lo peor que nos pudo haber pasado a todos. Muy bien. Claro, Selfa, desde tu punto de vista, bueno, como politóloga, como asesora, como mujer, pero además sobre todo como representando a la militancia del PRI, ¿cuál es la expectativa que tienen con respecto al trabajo que va a realizar Dulce María Sauri en este año que comienza en términos legislativos? O sea, ¿cuál crees que va a ser el rumbo? Porque prácticamente la presidenta anterior, que venía del PAN, que también una mujer muy talentosa, pero pues prácticamente esa presidencia pasó de noche. Y lo comento porque pues el que abrió la legislatura fue el más famoso de los famosos políticos ahorita que hay después del presidente, pues Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, tratar de llenar esos zapatos, pues están complicados, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, sin duda, lo que esperamos, primero y ante todo, es legalidad. O sea, lo más importante es que aquí las decisiones se van a tomar con base a la mayoría.
esperemos que se puedan llegar a acuerdos que realmente beneficien los problemas que actualmente estamos pasando, o sea, no simplemente, o sea, empleo, salud, hay tanto que necesitamos trabajar, que eso es lo que tenemos que ponernos las pilas, o sea, más allá de un partido revolucionario institucional, lo que requiere ahorita Dulce María Sauri, siendo presidenta, es sentar a todos, escuchar a todos y entre todos sacar pues lo que se requiere para el país, porque urge tomar medidas de la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué le recomendarías en concreto tú a Dulce María Sauri? ¿Qué le dirías? Que te pregunta, a ver, Selfa Ayala, dime qué me recomiendas en mi dirección, pues, como presidenta de la mesa directiva. ¿Qué le recomendarías? Bueno, creo que lo primero que le diría es, por favor, escucha a la mayoría, o sea, creo que eso es súper importante, ya no podemos permitir estas peleas ni en la Cámara, ni en el Senado, ni en ningún lado, de colores, o sea, eso ya se tiene que sacar, o sea, creo que es lo más importante y de ahí creo que lo más importante para mí ahorita sería el tema del empleo. Ok, tendría que ser una prioridad legislativa, ¿no? Definitivamente. Que bueno, que a fin de cuentas también eso depende mucho de la política fiscal que se determine en los próximos meses y que bueno, a fin de cuentas va a ser el Ejecutivo el encargado. Pablo, ¿qué le recomendarías tú a Dulce María Sauri como presidenta de la mesa directiva? ¿Qué le recomendarías? Yo le recomendaría que hiciera lo que le recomienda Selfa, pero antes que renunciara y que volviera a convocar para que volviera a renunciar, o sea, que renunciara y volvieran a hacer una convocatoria. Te voy a decir, eso sería un hitazo, lo que estamos hablando con Selfa, eso le ayudaría a reivindicarse al PRI. O sea, simplemente, es algo imposible, ¿no? O sea, ¿le recomendarías renuncia a Dulce María? Y vuelvan a convocar, si en lo más legal, ya sin el chapulineo, nosotros estábamos por abajo del PRI en 5 días, del 1 al 5 teníamos que ver cómo le hacíamos para poder controlar la estrategia que estaba haciendo el PRI. Era muy difícil de todas maneras, pero yo siempre lo digo, lo que empieza mal, termina peor. Entonces, esto está mal, esto se tiene más que nada por el derecho, más que nada por los que creemos en que se pueden hacer bien las cosas. A lo mejor vuelve a quedar, pero ya no se ve de que fue impuesta por el Ejecutivo Federal, que ese es el peor daño que le va a poder pasar al Poder Legislativo. Ahora, la ataron de manos, no puede ir contra ninguna controversia del presidente. ¿Para qué quieres una presidenta así? Los presidentes de las cámaras tienen mucho más responsabilidades y más con las iniciativas. Como dice Gerardo, yo a lo mejor, yo no iría contra ninguna controversia del presidente. Te puedo apostar que si, lo puede decir Gerardo, pero si lo analiza Gerardo y ve que hay algo mal, se lo va a decir. Gerardo no se queda callado. Entonces, quitarle esa facultad a la presidencia. Hay otros temas, como dice Selfa, que hay que atacar, sí, muy importante, sí, más en estas situaciones, sí, pero no es una mesa directiva realmente que yo la vaya a ver ni con fuerza ni nada, porque es impuesta. Entonces, si el PRI quisiera recuperar algo del daño que ha causado, no Selfa, la otra vez la quito, y sé que hay otras personas, la quito de generación, voy a darme la idea de generación del PRI, cortar al PRI. Nos quieren dar una lección, háganlo, a lo mejor la van a volver a tener, a lo mejor como ustedes quieran, pero se limpia la imagen de la Cámara de Diputados, no de Gerardo, no mía, no del PT, no del PRI, no del PAN, no de Morena. Se limpia, que eso es lo más grave, como dijo Selfa, lo más duro que le pasó no fue a mí, no fue a Gerardo, no fue a Selfa, no fue a Sauri, no fue a Tatiana, fue al Poder Legislativo. Ok, perfecto. Bueno, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a pasar a las conclusiones ya del programa, y bueno, voy a
a comenzar nuevamente con Pablo. ¿Cuál sería la conclusión? Así muy concreto, mi querido Pablo, que tú le puedas decir al público cuál es la expectativa y cuál es tu conclusión de todo este tema que sin lugar a dudas ha sido noticia a nivel nacional y lo seguirá siendo por todo lo que implica. Pues yo les digo que fuimos privilegiados en vivir algo así tan abiertamente. En otras épocas no hubiéramos podido informarnos todos de todo esto, no podríamos estar platicando de esto. Mi cierre es eso, es simplemente que no es Gerardo, no es el PT, no es todo lo que pasó, sino cómo quedó el Poder Legislativo. Mi cierre es simplemente eso. Yo le solicitaría al PRI que tuviera el valor de decir, fuimos impuestos, vamos a convocar, seguramente puede quedar ellos, seguramente veríamos, ya tendríamos oportunidad de revisar si hay un acuerdo realmente por escrito oficial del inicio de la legislatura, serían ya más argumentos, sería como fuera, pero sería más democrático. Algo que dice, algo que nada más que dice Selfa, de las mayorías, les voy a decir algo que a mí me dolió mucho. Mario dijo, aquí se hace lo que las mayorías se hacen, lo que la mayoría dice. Hace 4 años, 5 años estábamos peleando y decíamos que deberíamos de pasar de una democracia representativa a una democracia representativa y participativa. ¿Qué es eso? Que los partidos, sabiendo que tienen mayoría, sepan escuchar también a las minorías. Ese era el cambio que queríamos y se le olvidó a Mario. Y ahora dijo, pues cuando éramos minorías criticábamos que no nos hacían caso, ahora somos minoría y no vamos a hacer caso. Entonces, yo ahí se lo dejo a Mario Delgado eso. Muchas gracias Pablo. Selfa, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál es la expectativa que podemos esperar que le puedes transmitir al público? Bueno, pues de entrada, si hubo un acuerdo firmado, estaría muy interesante que saliera. Creo que eso pondría bastante interesante las aguas. Pero si no hay eso, definitivamente me sigo yendo al reglamento interno. El PRI tiene toda la legalidad de estar en la presidencia y estoy segura que Dulce María Sauri hará un gran papel por toda la trayectoria que tiene y sin duda este periodo pues sí tendrá que ser de escuchar a todos y que efectivamente se muestre todo de forma pues transparente y legal, siempre escuchando minorías y siendo mayoría para cualquier cosa. Y si me das chance nada más, hace poco estuve escuchando un foro donde estaba César Damián, que es de México Organizado, que decía que existe un falso conflicto porque se rechaza lo político, porque cuando en realidad más bien lo que necesitamos es gente que ame a México y que le guste participar en todo lo político. Sin duda, ahorita México está en una etapa donde requerimos que todos los mexicanos sean partícipes desde sus trincheras en el día a día de la política en México. Y ya. Muchas gracias. La última pregunta, ahora sí ya, porque la tengo que hacer porque ya se le he hecho a todos los que han venido a este programa y sería una descortesía no hacérselas a ustedes, pero además queremos queremos ser aquí la primicia. ¿Te vas a lanzar de candidata a Selfa próximo año? Pues la verdad no está en mis planes. Estaré donde el partido me necesite, ya sea planeando, generando o bueno, pues representando al partido, si ellos quieren eso. Ok, gracias. Pablo, ¿te veremos de candidato? Mi idea era participar, pero como candidato independiente 2021, no lo voy a hacer. Viene por ahí cosas muy interesantes con una persona de Ayotzinapa, que lo voy a apoyar. Yo en lo personal creo que tanto la confianza que me ha dado Gerardo, de veras, porque yo estoy muy agradecido con él, yo estoy admirado de que haya llevado a alguien con mi perfil a su oficina a la Cámara de Diputados. Ahora lo entiendo por qué, porque somos un complemento. No voy a participar. Le deseo, de veras, y quiero aprovechar, le deseo éxito a Selfa. Me gustó mucho, su cierre no me gustó nada, pero ella no me aceptó de que es ilegal, pero bueno, sabemos que jurídicamente fue ilegal, es ilegal, pero ella como persona de veras se ganó mi respeto profesionalmente
Y me da mucho gusto que existan personas como esas. Toma el partido, Selfa, tomen el partido, cámbienlo, dile a Sauri que renuncie y que vuelva a hacer la elección. Ya le hicimos, Bueno, ¿no? Bueno, muy bien, pues muchas gracias a ambos, les agradecemos la civilidad, el argumento, la seriedad del tema con el que se está abordando este tema y esperamos prontamente pues estarlos invitando al programa para que nos sigan ayudando con sus conocimientos, con su saber y con su integridad moral. También, por supuesto, agradecerle al público que nos está viendo, que nos está siguiendo, ya tenemos ahí muchos fans que no se pierden el programa, agradecerle a la gente que participa en los chats, muchas gracias a Villa Zapata Francisco, por supuesto a Fabiola Gutiérrez, a Lourdes López, aquí se me fue otra persona que la vi, te ofrezco una disculpa, creo que era Ana, no tengo aquí el dato, se me acaba de borrar aquí el asunto del Facebook. Y bueno, pues agradecerles al público la atención, el interés y por supuesto que vamos aquí a estar en Rúa Política, en Contracara, discutiendo temas de trascendencia nacional con gente que conoce los temas, pero que además tiene mucha claridad mental y sobre todo mucha autoridad moral. Les agradecemos a todos ustedes, hasta siempre, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Les va muy bien. Gracias Edgar. No, gracias a ustedes. Edgar, gracias. Gracias. Listo, ya quedó.